Hay muchos países que son como la esfinge de Jano, aquel dios de la mitología romana que tiene dos rostros contrapuestos. Un rostro mira en una dirección y el otro mira en la dirección exactamente contrapuesta. El dios Jano de Ucrania tiene un rostro que mira hacia Europa y otro rostro que mira hacia Rusia. El rostro europeo es la población de la parte occidental del país, la parte que tiene como vecinos fronterizos a Polonia, a Eslovaquia, a Hungría, a Rumania, o sea, el rostro que mira hacia Occidente. Esa población de Ucrania es proeuropea y desea que Ucrania se integre a Europa. Pero la parte oriental de Ucrania es la otra cara de ese dios Jano. Mira hacia Rusia. La mayoría de la población, o buena parte de la población en el este de Ucrania, en regiones como el Donbass, en ciudades como Yarkov o Kharkov, la mayoría o buena parte de la población desciende de rusos, ¿no? De rusos que en los últimos 2 siglos fueron implantándose en esos territorios. Entonces, el occidente de Ucrania es el rostro del Jano que mira hacia Europa porque desea ser parte de Europa, pero su contracara mira hacia Rusia porque desea ser parte de Rusia. Desde la disolución de la Unión Soviética, esas dos partes, esos dos rostros contrapuestos se reflejaron en las pulseadas políticas, en las urnas. A los primeros gobiernos los tuvo el Partido de las Regiones, que es el partido de la dirigencia prorrusa. Y tenían como oposición a los líderes proeuropeístas. Los principales eran Víctor Yushchenko y Yulia Timoshenko, ¿no? Eran varios partidos proeuropeístas contra un solo partido prorruso, el llamado Partido de las Regiones. Los primeros presidentes postsoviéticos, Kravchuk, Leonid Kuchma, eran prorrusos, pero llegó el punto en el que ganaron por primera vez los proeuropeos y ahí empezaron las desventuras. A la pregunta sobre esta crisis, esta escalada de tensión ya en términos militares entre Ucrania y Rusia, ¿quién la inició? ¿Quién dio el primer golpe? ¿Quién hizo la primera provocación? ¿Quién comenzó esta ola de tensiones que terminó en esta escalada con formato militar? Desde mi punto de vista, al primer golpe visible para el mundo lo dio Rusia. Y ocurrió en el año 2004, cuando iba a haber una elección presidencial y por el Partido de las Regiones, o sea, por la Ucrania prorrusa, el candidato era Víctor Yanukovych, y por la Ucrania proeuropeísta, el candidato más fuerte era Víctor Yushchenko. ¿Por qué digo que el primer golpe visible para el mundo lo dio Rusia? Porque ese primer golpe, ese primer ataque ruso contra Ucrania, contra la soberanía de Ucrania, no lo dio con misiles, con fusiles Kalashnikov, con tanques de guerra, los dio con gotitas. Fueron gotitas de dioxina que un agente del SBU, los aparatos de inteligencia del régimen ucraniano prorruso, que trabajaban en consonancia con el FSB, que es el heredero del KGB en Rusia, puso sobre la copa de champán de Víctor Yushchenko. Al líder proeuropeísta lo habían invitado altos funcionarios a una cena en la cual había agentes del aparato de inteligencia. El aparato de inteligencia, igual que esos gobiernos de Ucrania, eran prorrusos, y como todas las encuestas daban que a esa elección presidencial, que ya estaba a la vuelta de la esquina, la iba a ganar Víctor Yushchenko, lo envenenaron con dioxina, poniéndole gotitas de ese tóxico tremendo que en esos niveles de toxicidad solo pudo ser elaborado, según el entonces fiscal general
de Ucrania en laboratorios rusos y así lo envenenaron. Horas más tarde empezaba a retorcerse de dolor y el rostro empezaba a desfigurársele. A mí nunca me quedó claro, y supongo que a buena parte del mundo tampoco, si el envenenamiento tuvo por objetivo matar al candidato proeuropeísta en esa elección en la que iba a vencer, según todas las encuestas, a Yanukovych, que era el candidato prorruso. ¿Lo envenenaron con la intención de matarlo o con la intención de lo que le provocaron? La desfiguración. Le deformaron el rostro. Si ese era solo el objetivo, bueno, políticamente estaban bien apuntados. ¿Por qué? Porque uno de los rasgos de Víktor Yushchenko, además de que era un muy lúcido economista, había sido presidente del Banco Central de Ucrania, era que tenía el aspecto de una estrella de Hollywood, tenía el rostro de un galán de telenovelas, una pinta bárbara tenía el candidato, ¿no? Suspiraban por él las mujeres y eso le daba en el electorado femenino una competitividad muy fuerte. Aquel envenenamiento no lo mató, pero lo hizo retorcerse de dolor por mucho tiempo y le desfiguró totalmente la cara. Ya no tuvo más el aspecto de galán de telenovela, de estrella de Hollywood que había tenido siempre Víktor Yushchenko. El tema es que así todo, en esas condiciones, compitió, ganó, pero el gobierno prorruso hizo un fraude tan monumental que fue evidente y por eso estalló aquella rebelión popular que se conoció con el nombre de Revolución Naranja. Fue tan fuerte aquella manifestación gigantesca de indignación popular por el fraude perpetrado para imponer en el poder a Yanukovych, el prorruso, y evitar que llegara a la presidencia Yushchenko, el proeuropeo, que aquella rebelión popular obligó a que el gobierno tuviera que repetir la elección. Y en la repetición de la elección ganó, con su rostro desfigurado, Víktor Yushchenko. El gobierno proeuropeísta, el primero que tuvo Ucrania, no salió del todo bien porque los dos máximos líderes de los movimientos proeuropeístas, el presidente Yushchenko y la primer ministra Yulia Timoshenko, empezaron a pelearse entre sí, terminó siendo un gobierno que se neutralizó a sí mismo y de algún modo fracasó. Por eso, a la siguiente elección presidencial, volvieron a ganar los prorrusos del Partido de las Regiones. Entonces sí, Víktor Yanukovych se convirtió en presidente. Pero ahí vino el segundo golpe visible de Rusia contra la soberanía ucraniana. Fue en el 2013 o 2014 cuando, por presión de la sociedad, el gobierno de Yanukovych estaba por firmar un acuerdo de asociación y otro acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y cuando iba a firmar esos acuerdos, la presión del Kremlin, la presión de Rusia, fue tan fuerte que Yanukovych suspendió la firma de ese acuerdo y no lo firmó nunca. Otra vez estalló la indignación popular, como había ocurrido con la Revolución Naranja, aquella indignación contra el fraude. Esta vez la indignación popular se manifestó en gigantescas protestas que llevan el nombre del Euromaidán, la plaza de Europa. El Maidán es la plaza central en Kiev, la capital. Y esa nueva protesta gigantesca terminó derribando al presidente Yanukovych. En el 2014 ocurrió eso, y al mismo tiempo que la rebelión popular, el Euromaidán, derribaba al gobierno de Yanukovych, estallaba, como respuesta a la caída del gobierno prorruso, la rebelión armada prorrusa en la región del Oriente, en el rostro de ese jano ucraniano que mira hacia Rusia. Ahí se levantaron en armas los milicianos prorrusos y declararon la separación de Ucrania de dos territorios, Donetsk y Lugansk. Lo proclamaron repúblicas populares separadas de Ucrania y ahí empezó un conflicto
muy sangriento, en el cual Rusia empezó a ayudar masivamente con armamentos y con adiestramiento militar a los milicianos prorrusos. Paralelamente, ese mismo año, en el 2014, Rusia ocupaba y anexaba la península de Crimea, incluido el estratégico puerto de la ciudad de Sebastopol, ¿no? Un puerto estratégico sobre el Mar Negro. Hubo otras pruebas de la presencia rusa en términos militares, apoyando a los grupos armados que separaban Lugansk y Donetsk del resto de Ucrania. Por ejemplo, el derribo de un avión de la aerolínea de Malasia que iba desde Ámsterdam a Kuala Lumpur, un avión de pasajero al que lo derribó sobre territorio ucraniano un misil Buk. El Buk es un misil de fabricación rusa que se dispara con una artillería lo suficientemente sofisticada como para que no la pueda manejar cualquier miliciano. Debió ser un oficial ruso directamente el que manejó esa pieza de artillería, el Buk, que derribó un avión de pasajeros que viajaba de Ámsterdam a Kuala Lumpur. Esos golpes estuvieron a la vista del mundo y esos golpes prueban que a los primeros golpes en esta sucesión de tensiones que derivó en la actual escalada militar no la dio Ucrania, la dio Rusia.